El pasajero del cementerio. Mi nombre es Roberto Sandoval, y esta historia ocurrió hace unos años, cuando trabajaba como taxista en San José, Costa Rica. No era un trabajo fácil, pero siempre disfruté de las noches tranquilas, recorriendo la ciudad con su atmósfera relajada y la lluvia ligera que a menudo caía en esas horas. Sin embargo, hubo una noche que cambió por completo mi percepción de lo que significa conducir solo en la oscuridad. Era mediados de octubre, una época lluviosa. El reloj marcaba las 11:30 de la noche, y ya pensaba en regresar a casa después de un día largo. Había dejado a mi último cliente en un barrio residencial y me dirigía al centro de la ciudad para estacionarme y descansar un poco antes de terminar mi turno. La lluvia comenzaba a intensificarse, y las calles estaban prácticamente desiertas, lo que siempre me daba una sensación de calma. Pero esa noche, esa calma se rompió. Mientras conducía por una avenida poco iluminada cerca del centro, vi a un hombre en la esquina de una calle, bajo la tenue luz de un poste. Llevaba una gabardina negra y un sombrero que cubría parcialmente su rostro. Me hizo una seña con la mano, y aunque mi instinto me dijo que era tarde para tomar un cliente, me detuve. Después de todo, una carrera más significaba un poco más de dinero en mi bolsillo. El hombre abrió la puerta trasera y entró sin decir una palabra. El aire dentro del taxi cambió al instante. Había algo en su presencia que me puso los pelos de punta. Su voz era baja y áspera cuando finalmente habló: «Al cementerio, por favor». El cementerio de San José no estaba lejos, pero el trayecto me pareció más largo de lo normal. El hombre no hablaba, solo miraba por la ventana, mientras el sonido de la lluvia golpeando el techo del taxi se volvía casi ensordecedor. Traté de iniciar una conversación para aliviar el ambiente tenso. ¿Está visitando a alguien? Es tarde para estar por ahí, ¿no cree? Pero no respondió, solo asintió ligeramente. Cuando llegamos al cementerio, me pidió que detuviera el taxi frente a la entrada principal. Había algo extraño en ese lugar a esa hora. Las luces del cementerio parpadeaban y una neblina espesa cubría los alrededores. El hombre no hizo ningún movimiento para salir. «Son 3.500 colones», dije, girándome hacia él. Pero el asiento trasero estaba vacío. Me quedé congelado, incapaz de entender lo que estaba pasando. Abrí la puerta del taxi y salí bajo la lluvia, mirando alrededor. No había señales de él. El suelo estaba cubierto de charcos, pero no había huellas de ningún tipo. Regresé al taxi, todavía tratando de convencerme de que había sido un error, una especie de ilusión causada por el cansancio. Fue entonces cuando noté algo en el asiento trasero. Había un rastro de agua, como si alguien se hubiera sentado ahí con ropa mojada. Pero lo que realmente me perturbó fue un pequeño charco oscuro en el centro del asiento. Toqué el líquido con la punta de mis dedos y descubrí que era sangre. La lluvia se intensificó, y el miedo me invadió por completo. Encendí el motor y me alejé de allí tan rápido como pude. Mientras conducía, algo en el retrovisor llamó mi atención. Por un breve instante, juraría que vi al hombre nuevamente, parado frente a la entrada del cementerio, mirándome con una expresión que no era humana. Sus ojos brillaban con un tono rojizo que aún me persigue en mis pesadillas. Esa noche llegué a casa y apenas pude dormir. Al día siguiente, decidí contarle a un colega lo que había sucedido. Me miró fijamente y me dijo: ¿recuerdas la historia de aquel hombre que murió cerca del cementerio hace unos años? Era un conocido de aquí. Dicen que un taxi lo atropelló cuando trataba de cruzar la calle una noche lluviosa. Desde entonces, varios taxistas han hablado de un hombre que pide que lo lleven al cementerio. Nadie sabe qué quiere realmente, pero todos los que lo han llevado dicen lo mismo: desaparece antes de pagar. Desde entonces, evito pasar cerca del cementerio de noche. No sé qué era ese hombre,
si era un espíritu o algo más, pero cada vez que llueve y estoy solo en el taxi, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a encontrarme con esos ojos que aún me persiguen. Si llegaste hasta aquí, comenta Cementerio. Continuamos. La casa del pasajero fantasma. Mi nombre es Alberto Rodríguez, y llevo más de 20 años trabajando como taxista en Buenos Aires, Argentina. Siempre he sido una persona práctica, que cree en lo que puede ver y tocar. Pero hubo una noche, hace unos años, que me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre el mundo. Una noche en la que llevé a un pasajero que, aunque parecía real, no pertenecía a este mundo. Era invierno, un julio particularmente frío. Había trabajado desde temprano y estaba considerando regresar a casa cuando el reloj marcó las 11:45 de la noche. Estaba conduciendo por una avenida cercana al cementerio de la Recoleta, un lugar que siempre me había parecido fascinante por su historia y sus monumentos. El tráfico era escaso, y la niebla comenzaba a descender sobre la ciudad, envolviendo todo en un aire de misterio. De repente, vi a una mujer parada en la esquina de una calle poco iluminada, cerca del cementerio. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y su cabello castaño cubría parcialmente su rostro. Me hizo señas con la mano, y aunque algo en ella me puso un poco nervioso, me detuve. Era tarde y hacía frío, y no podía dejarla ahí. Subió al asiento trasero y cerró la puerta sin decir nada al principio. ¿A dónde la llevo, señora?, le pregunté. A la calle Bolívar, número 78, respondió con una voz suave pero cansada. Asentí y comencé a conducir. Durante el trayecto, intenté conversar con ella, como suelo hacer con todos mis pasajeros. Noche fría, ¿no? Buenos Aires se siente diferente con esta niebla. Ella no respondió. Solo miraba por la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad, como si buscara algo. Había algo extraño en su silencio, pero traté de no prestarle mucha atención. Pensé que quizás estaba cansada o simplemente no tenía ganas de hablar. Cuando llegamos a la dirección que me había dado, una casa antigua en un barrio residencial, la mujer finalmente habló. «Espéreme un momento. Voy a buscar el dinero». Asentí y observé cómo bajaba del taxi y caminaba hacia la puerta. Parecía moverse con dificultad, como si estuviera herida o muy cansada. La puerta se abrió lentamente, y ella entró. Pasaron 5 minutos, luego 10, y no regresaba. Pensé que tal vez había olvidado que yo seguía esperando, así que decidí bajarme y tocar la puerta. La casa era vieja, con paredes desgastadas y un portón de hierro oxidado. La luz del farol en la entrada apenas iluminaba el umbral. Toqué la puerta con suavidad al principio, pero nadie respondió. Entonces volví a tocar, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos, un hombre mayor abrió la puerta. Su rostro reflejaba sorpresa al verme. «Disculpe la molestia, señor. Una mujer me pidió que la trajera aquí y dijo que iba a buscar el dinero para pagarme, pero no ha regresado», le expliqué. El hombre me miró fijamente, con una expresión que mezclaba confusión y algo más, miedo. «¿Qué mujer?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «La mujer que acaba de entrar. Cabello castaño, abrigo oscuro. Subió al taxi cerca del cementerio y me pidió que la trajera aquí», respondí. El hombre se quedó en silencio por un momento antes de decir: «Eso no es posible. La descripción que usted me da es de mi hija, pero ella murió hace 2 años». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Cómo es eso posible?, logré balbucear. El hombre desapareció por un momento y regresó con un retrato. Cuando lo vi, no me quedó ninguna duda. Era la misma mujer que había subido a mi taxi esa noche.
Hoy es el aniversario de su muerte, dijo el hombre con la voz quebrada. Murió en un accidente de auto, cerca del cementerio. No sé cómo, pero parece que volvió. Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Me disculpé y regresé al taxi, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Cuando miré al asiento trasero, noté algo que me heló hasta los huesos. Había una pequeña mancha de humedad, como si alguien hubiera estado sentado allí, pero mi taxi estaba completamente seco cuando comencé mi turno. Esa noche regresé a casa temblando. Le conté a mi esposa lo que había pasado, y aunque intentó tranquilizarme, sus palabras no lograron borrar el terror que sentía. Desde entonces, evito trabajar cerca del cementerio de la Recoleta después de cierta hora. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero estoy seguro de que no era una pasajera normal. Era algo más, algo que no pertenece a este mundo. Si llegaste hasta aquí, comenta Recoleta. Continuamos. La calle empedrada. Me llamo Manuel Ortiz, y soy taxista en la hermosa ciudad de Cartagena, Colombia. Durante los años que llevo manejando por estas calles coloniales llenas de historia, he escuchado infinidad de relatos de fantasmas y sucesos extraños, pero nunca les di importancia. Siempre pensé que eran solo cuentos para turistas, algo que la gente inventaba para darle más misterio a la ciudad. Sin embargo, una noche de agosto, hace más de 10 años, algo me ocurrió que todavía me persigue cuando manejo por esas calles. Era casi la medianoche, y estaba buscando a mi último cliente del día. Había pasado varias horas llevando turistas entre Getsemaní y el centro histórico, pero la noche estaba tranquila, sin demasiados pasajeros. Decidí cortar camino por una calle empedrada del barrio San Diego, una de esas calles angostas que parecen congeladas en el tiempo, con faroles antiguos y fachadas coloniales que le dan un aire mágico y un poco inquietante. Mientras avanzaba lentamente por la calle empedrada, el silencio se apoderó de todo. Lo único que se escuchaba era el ruido de los neumáticos sobre las piedras y el motor de mi taxi. Era extraño, porque Cartagena nunca está completamente en silencio. Siempre hay música, voces, o algún perro ladrando en la distancia. Pero en esa calle, no había nada. A mitad de la calle, comencé a sentir una incomodidad que no podía explicar. Era como si alguien me estuviera observando. Miré por los espejos retrovisores, pero no había nadie. Seguí avanzando, intentando ignorar la sensación, pero el sentimiento se hizo más intenso con cada metro que recorría. Mi piel se erizó, y el aire dentro del taxi parecía volverse más frío. Entonces lo vi. Una silueta oscura estaba de pie al final de la calle, justo donde la luz del último farol no alcanzaba a iluminar del todo. Era alta, más alta que cualquier persona que haya visto, y su cuerpo parecía extraño. No era sólido, como si estuviera envuelto en sombras que se movían constantemente. Detuve el taxi, esperando que la figura se moviera o se apartara del camino, pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, observándome. Tragué saliva y encendí las luces altas del taxi, con la esperanza de ver más claramente, pero lo único que conseguí fue que la silueta se desvaneciera por un momento, solo para reaparecer más cerca, como si hubiera dado un salto hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo se apoderó de mí. Decidí dar la vuelta y buscar otra ruta, pero cuando giré el volante, el motor del taxi se apagó de repente. Giré la llave varias veces, pero no arrancaba. No puede ser, murmuré, sintiendo que el pánico comenzaba a crecer. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí, como un golpe sordo en la parte trasera del taxi. Miré por el retrovisor y casi pierdo el aliento. Había algo en el asiento trasero. No sé cómo describirlo, no era humano.
Su piel era gris y brillante, y sus ojos eran dos puntos negros que parecían absorber toda la luz. Estaba sentado ahí, inclinado hacia adelante, como si estuviera esperando que hiciera algo. No moví ni un músculo, paralizado por el terror. Entonces, esa cosa levantó una mano y señaló hacia el frente, como si quisiera que continuara. No sé de dónde saqué el valor, pero giré la llave una vez más, y el motor arrancó de inmediato. Aceleré sin mirar atrás, pasando junto a la silueta que aún estaba al final de la calle. Cuando la rebasé, sentí que algo golpeaba el techo del taxi, pero no me detuve. Conduje sin rumbo durante varios minutos, hasta que finalmente llegué a una calle iluminada cerca de la plaza principal. Detuve el taxi frente a una tienda que aún estaba abierta y salí del auto, temblando. Miré al asiento trasero, pero no había nada. Sin embargo, el asiento estaba hundido, como si alguien pesado hubiera estado sentado allí. En el techo del taxi, encontré marcas, como si garras lo hubieran arañado. No pude más. Cerré el taxi y me senté en la acera, tratando de calmarme. Esa noche no volví a trabajar, y durante semanas evité esa calle. Le conté la historia a un amigo que también es taxista, y me dijo que no era el primero en experimentar algo así. Según él, esa calle empedrada era conocida por historias extrañas. Algunos decían que un hombre había sido asesinado allí hace décadas, y su espíritu seguía vagando, buscando venganza. Otros hablaban de una criatura, algo que no era humano, que aparecía para advertir o castigar a quienes pasaban por ese lugar tarde en la noche. No sé qué era esa cosa, y honestamente, prefiero no saberlo. Solo sé que esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Ahora, cada vez que paso cerca de esa calle, lo hago con el corazón en la garganta, esperando no volver a encontrarme con esa figura que no era ni viva ni muerta. Si llegaste hasta aquí, comenta Empedrada. Continuamos. La mujer de la curva. Mi nombre es Francisco Medina, y llevo más de 15 años trabajando como taxista en las montañas de Monterrey, México. Las carreteras aquí son traicioneras, especialmente de noche. Curvas cerradas, precipicios y tramos desolados hacen que cada viaje sea un desafío. Sin embargo, lo que más tememos los que trabajamos en estas rutas no son los accidentes, sino las historias que las rodean. Nunca creí en esas leyendas hasta una noche de diciembre, cuando tuve un encuentro que cambió mi vida para siempre. Era un viernes, pasada la medianoche, y yo estaba por terminar mi turno. Había dejado a mi último cliente en una pequeña comunidad rural en las afueras de la ciudad. Mientras regresaba hacia Monterrey por una carretera de montaña, la niebla comenzó a descender. La visibilidad era pésima, y solo se escuchaba el ruido de los neumáticos contra el asfalto y el viento soplando entre los árboles. Al entrar en una de las curvas más cerradas del camino, vi a una mujer parada al borde de la carretera. Estaba vestida de blanco, con un largo vestido que parecía demasiado liviano para el frío de la montaña. Su cabello oscuro caía en cascada, cubriendo parcialmente su rostro. No llevaba maletas ni nada que indicara que estaba de viaje. Solo estaba ahí, como si estuviera esperando algo o a alguien. Por un momento dudé en detenerme. Las historias sobre la mujer de la curva son muy comunes en esta región, y una parte de mí quiso acelerar y dejarla atrás. Pero otra parte, la que no quería parecer cobarde, pensó, es solo una mujer sola en medio de la nada. Tal vez necesita ayuda. Así que frené y bajé la ventana. ¿Necesita ayuda, señora?, pregunté. Ella levantó lentamente la cabeza y me miró. Su rostro era pálido, casi sin color, pero sus ojos eran oscuros y profundos, como si escondieran algo. «¿Me puede llevar al final de la carretera?», dijo con una voz suave, casi un susurro.
Asentí y le abrí la puerta trasera. Ella subió sin decir nada más, y yo reinicié el camino. Durante el trayecto, traté de hablar con ella para romper el silencio. ¿Vives cerca de aquí? Es raro ver a alguien caminando por esta carretera a estas horas. Pero no respondió. Solo miraba por la ventana, como si no me hubiera escuchado. El ambiente dentro del taxi se volvió extraño. Aunque llevaba la calefacción encendida, el aire se sentía helado, y un olor a tierra húmeda comenzó a invadir el auto. Intenté ignorarlo, pero algo no se sentía bien. De reojo, la observé a través del espejo retrovisor. No se movía, pero sus ojos estaban fijos en el camino, como si supiera exactamente hacia dónde íbamos. Cuando llegamos a la última curva antes del final de la carretera, ella habló por primera vez desde que subió. «Deténgase aquí, por favor». Frené, aunque no había nada alrededor, solo árboles y el precipicio que daba al vacío. «¿Está segura de que aquí es?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Ella no respondió. Simplemente abrió la puerta y salió del auto. La vi caminar hacia el borde del precipicio. Por un momento pensé que iba a saltar, así que apagué el motor y salí corriendo tras ella. «Señora, espere. ¿Está bien?», grité. Pero cuando llegué al lugar donde debería haber estado, no había nadie. Miré hacia abajo, al abismo oscuro, pero no había rastro de ella. Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Giré hacia el auto y vi algo que me paralizó. En el asiento trasero, donde ella había estado sentada, había una marca húmeda, como si alguien hubiera estado allí después de mojarse en la lluvia, pero no había llovido en semanas. En ese momento, recordé las historias que había escuchado de otros conductores. Decían que, en esa curva, hace muchos años, una mujer había muerto en un accidente automovilístico. Desde entonces, su espíritu vaga por la carretera, deteniendo a los conductores para que la lleven a su destino final. Encendí el motor con manos temblorosas y aceleré lo más rápido que pude, dejando atrás ese lugar maldito. No miré atrás, ni siquiera cuando sentí un frío intenso recorrer mi cuello, como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Llegué a Monterrey pálido y temblando, y le conté lo sucedido a mis compañeros en la base de taxis. Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en las mismas rutas, me dijo: «No eres el primero que la ve. Algunos dicen que es un alma perdida, otros que es una advertencia. Pero nunca le vuelvas a preguntar más de lo necesario. Si la recoges otra vez, deja que se baje sin decir nada». Desde esa noche, evito esa carretera, especialmente de noche. Cada vez que escucho historias de otros taxistas sobre encuentros en curvas desiertas, sé que no están inventando. Porque yo también vi a la mujer de la curva, y nunca podré olvidarlo. Si llegaste hasta aquí, comenta curva. Continuamos. El susurro en el asiento trasero. Mi nombre es Carlos Ramírez, y soy taxista en Lima, Perú. Llevo más de 15 años recorriendo las calles y avenidas de esta ciudad, y aunque me han sucedido muchas cosas curiosas en el trabajo, hay una noche que marcó mi vida para siempre. Nunca olvidaré lo que ocurrió en febrero de 2008, cuando descubrí que no todos los pasajeros son de este mundo. Era una noche tranquila, pasada la medianoche, y estaba estacionado cerca de un parque en el distrito de Barranco, esperando a que apareciera algún cliente. Había llovizna, y la neblina típica de Lima cubría las calles, dándoles un aire melancólico. Decidí dar una vuelta para no quedarme dormido y me dirigí hacia una avenida que bordea la costa. Era un camino silencioso, con pocos autos a esas horas. Mientras avanzaba por una calle oscura, sentí un escalofrío, como si la temperatura dentro del taxi hubiera bajado repentinamente.
Me encogí de hombros y pensé que era el clima húmedo. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro, suave y casi inaudible, proveniente del asiento trasero. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, girándome rápidamente. El asiento estaba vacío. Pensé que tal vez estaba cansado y escuché mal. Así que traté de ignorarlo y seguí conduciendo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el susurro regresara, esta vez más claro. Era como si alguien estuviera murmurando palabras que no entendía. Una mezcla de curiosidad y terror me invadió, y detuve el taxi al costado de la carretera. Me giré de nuevo, encendí la luz interior y revisé el asiento trasero. Nada, absolutamente nada. Sacudí la cabeza, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo vi. En el espejo retrovisor, algo se movía en el asiento trasero. No era una persona, sino una sombra, una forma oscura que no debería estar ahí. Mis manos temblaban, y por un momento, no supe qué hacer. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de recuperar el control. Cuando los abrí, la sombra ya no estaba, pero el aire seguía pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Decidí encender el auto y seguir conduciendo, esperando que lo que fuera que estaba ocurriendo se detuviera. Llegué a una intersección, y mientras esperaba el cambio de semáforo, sentí que alguien me tocaba el hombro. Mi corazón dio un salto, y por puro reflejo giré la cabeza. No había nadie, pero en el espejo retrovisor, pude ver claramente el contorno de una figura sentada detrás de mí. Era oscuro y borroso, pero sus ojos brillaban como brasas en medio de la penumbra. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta, aunque no esperaba respuesta. Y para mi horror, respondió. Fue un susurro, débil pero claro: no me olvides. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura: no podía quedarme ahí. Aceleré, pasando por alto el semáforo en rojo, y me dirigí hacia el centro de la ciudad, donde sabía que habría más gente y luces. Cuando llegué a una calle más concurrida, sentí que la presencia desaparecía. Paré el taxi frente a una bodega que aún estaba abierta y bajé para intentar calmarme. El dueño, un hombre mayor con un semblante tranquilo, notó mi estado alterado. Me ofreció un vaso de agua y me preguntó qué había pasado. Le conté todo, esperando que se riera de mí o me dijera que era solo mi imaginación. Pero en lugar de eso, su rostro se tornó serio. ¿Por dónde estabas manejando?, me preguntó. Cuando le describí la calle, asintió lentamente. Esa zona es conocida por cosas así. Hace años, un joven murió en un accidente en esa carretera. Dicen que a veces pide un taxi para regresar a casa, pero nunca llega. Algunos conductores lo han visto. Parece que fuiste uno de ellos. Esa noche decidí terminar mi turno y regresar a casa. Por semanas, evité conducir por esa calle, temiendo encontrarme de nuevo con esa sombra. No sé quién o qué era, pero desde entonces, cada vez que alguien me pide una carrera de noche, siempre reviso 2 veces el asiento trasero antes de continuar. Si llegaste hasta aquí, comenta sombra para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.